El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme tratar de unir el Evangelio de hoy, pasando por el Salmo y la primera lectura de los Hebreos, con una idea para tener el mensaje de reflexión en esta noche. La primera cosa que hay que decir en esta noche sobre la carta de los Hebreos. La carta que se dedica a los Hebreos es una carta conocida en el ámbito de la teología bíblica como una carta sacerdotal, destinada para manifestar el sacerdocio de Jesús, un sacerdocio diferente, que no tiene que ver con la consagración, que no tiene que ver menos todavía aún con la raza o con la casta sacerdotal en la que era muy común que creyeran en el pueblo judío. Había, ¿no es cierto?, la casta sacerdotal, y por supuesto los de esa familia eran los únicos sacerdotes, o en su defecto, por eso digo, los formados también en escuelas sacerdotales. Y por ende eran los únicos que cumplían una especie de mediadores entre Dios y los hombres. Con Jesús se descubre, y el autor de la carta a los Hebreos manifiesta de una manera muy clara, que el sacerdocio de Jesús es diferente, que no tiene nada que ver ni con la casta ni con la institución de quien le otorga eso, que esa es un don y una cualidad de todos los seres humanos. Hoy podríamos decir nosotros con fe absoluta y con certeza absoluta, de todos los bautizados. Recuerden que cuando se nos bautiza y se nos unge con el crisma, se nos unge para, por la fuerza del Espíritu Santo, tener esas tres realidades ministeriales de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Y el sacerdocio está ahí. Pero un sacerdocio que ya no tiene nada que ver con el ofrecer holocaustos, ofrendas, cosas exteriores. Por eso diré esta misma carta a los Hebreos hoy día, ¿no es cierto?, que Jesús, no teniendo nada que ofrecer en el plano de lo cultual como nosotros, le ofreció algo que es eterno, y por eso el sacerdocio de él es el único veraz, el único eterno. Ofreció su propia vida para la salvación del mundo. Desde aquí ya tenemos nosotros algo claro para entender lo que debería hacer cada bautizado: ofrecer su vida al Señor. Podemos nosotros sacar de aquí muchas conclusiones. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Normalmente la gente trata de hacer negociaditos con Dios, tratamos de comprarle con Dios. A veces, desgraciadamente, no digo que en todos los casos, espero que en la mayor parte de casos sean expresiones de fe sincera, pero en muchos casos es algo así como el comercio con Dios. Tratamos de sobornarle a Dios. Entonces, muchas de nuestras prácticas religiosas, oraciones, rituales, peregrinaciones, ofrendas votivas que le damos, la velita que le ponemos, la florcita que le damos, son manera de congratularle a Dios y de quererle decir: te doy esto para que me vaya bien,
te doy esto para que tú hagas mi voluntad, y eso es muy equivocado, eso es muy errado, porque el Señor nos está diciendo que lo que quiere Él no son esas cosas, quiere la única ofrenda que realmente es tuya, porque si nos ponemos a dar el dinero, no es nuestro, tan no es nuestro que nos quitan y nos roban, ¿no es cierto? Y ahí está, y algunos ni siquiera lo pueden conseguir. Si fuera nuestro, si fuera siquiera emanación nuestra, como un pensamiento, una palabra, podríamos decir, voy a pensar que haya billete en mi bolsillo, que haya dinero en mi bolsillo, y ya está, imprimí billete en el bolsillo, pero no es tuyo, te lo tienes que ganar, en fin. Que le ofrezcas una flor, menos todavía que es tuya, pues no. Si no hay la bendición de Dios, ¿qué le puedes dar al que te dio todo? Esta sería una buena pregunta para que entendamos, o sea, ¿qué le puedes dar al que te dio todo? Somos como el hijo egoísta, mezquino, que el papá le compra la funda de papas fritas y cuando le pide una, solo le da la mitad. Medio así nos volvemos, ¿no? Para ilustrar de alguna manera. Entonces, Padre, si no se trata de eso, ¿cómo es que yo le doy mi vida? Porque hay personas que literalmente le han dado la vida al Señor. Estoy muy feliz, en medio de cosas que obviamente hay que seguir orando para que no se vayan a los exabruptos con la nueva administración allá en Norteamérica, en Estados Unidos. Pero estoy muy contento de que hoy el nuevo presidente haya firmado la excarcelación, indultos para todos aquellos presos religiosos que por defender la vida en los abortorios estaban detenidos y pagando. Entre ellos un fraile que ese ya tiene no sé cuántas veces de entrada a la cárcel, pero por defender la vida. Entonces, sí hay esta gente. Y sigamos rezando, aunque parezca imposible, qué lindo que Dios toque a través de esto. Hay otras cosas por las que hay que seguir rezando, porque creo que a veces justos pueden pagar por pecadores, pero sigamos haciéndolo. Entonces, hay gente que le entrega la vida así, ¿no? Tantos misioneros, pienso en estas religiosas que fueron secuestradas y que todavía no se sabe el paradero de ellos en países musulmanes, ¿no? O sea, ellos dan la vida realmente, y tanta gente, sin irnos muy lejos, pensemos las primeras religiosas dominicas, un saludo muy especial a la comunidad dominicana, que tanto cariño les tengo y les guardo en mi corazón siempre, las que vinieron acá al Leprocomio de Francia, ¿no? Cruzaron el charco y no volvieron. Es más, algunas nunca salieron ya de ese lugar porque el mismo servicio a los hermanos leprosos les convertía en gente a la que le mantenían lejos. Sí hay gente así, gente linda que da la vida, que ha dado su vida por el Evangelio, que ha dado su vida por el hermano. Pero nosotros podemos decir, sí, Padre, pero yo no tengo como que ese valor de dejarlo todo, yo también tengo mi familia, porque también en otro lado usted nos ha dicho que hay que empezar por la propia casa, la evangelización, el servicio. ¿Cómo dejo a mi familia? ¿Cómo dejo a mis hijos que están pequeños yo por irme a entregar mi vida a otro lado cuando ellos de pronto necesitan para su vida? Y cierto es. Y ahí nos da la clave hoy día el texto que leímos del Salmo 39. ¿Se acuerdan que repetíamos en el responsorio? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El sacerdote que entrega su vida a Dios, ¿cómo le entrego mi vida? Haciendo la voluntad de Él. No se trata de ser héroes, porque el heroísmo está bien para unos cuantos que puedan hacerlo. Se trata de hombres y mujeres que hacen la voluntad en todo momento. Tienes un momento en el que te toca ver si optas por el perdón u optas por el resentimiento y el enojo. Y si tú cumples la voluntad de Dios, ya le estás entregando tu vida. ¿Por qué? Porque le estás entregando tal vez tu amor propio, un poco tu orgullo, tu vanidad, tu dolor, poniendo en las manos de Dios. ¿Te das cuenta? Para hacer tu voluntad. Allí está la clave de la entrega de la vida de nosotros. Hacer la voluntad de Dios nos transforma en aquellos seres humanos que le vamos entregando a Dios nuestra vida para ser esos sacerdotes. Ya no me contento con dar una flor, una vela, porque de pronto la flor y la vela son negocio, como dije, con taita Dios, pero no estoy cumpliendo su voluntad. Sería lindo que, aunque no llenemos de velas al Santísimo Sacramento, le llenemos de actitudes nuestras para hacer la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios está expresada en los mandamientos, la voluntad de Dios está expresada en las escrituras, la voluntad de Dios está expresada, perdóneme, hasta en el sentido común que el Señor nos ha puesto a nosotros para saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Nada mejor que la misma ley natural para saber que lo que no quieres que te pase a ti, tú no puedes causar a los demás. Y allí ya estás cumpliendo la voluntad de Dios. Mucho más cuando entramos ya en el plano de una dimensión profunda en la que podemos ir analizando ya nuestra vida, por ejemplo, en el cumplimiento del Evangelio, con algo tan sencillo como es el Padre Nuestro, que en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cumplo la voluntad de Dios. En las bienaventuranzas utilizo solamente los dos textos centrales en la predicación de Jesús. Dar de comer al hambriento, dar de comer al sediento, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a la persona que está enferma. Podríamos ampliar ese también, visitar al solo, visitar al triste, visitar al enfermo, ¿no es cierto? Todas estas obras que se constituyen en el sentir de la miseria del otro en mi propio corazón, obras de misericordia. Pues allí está la expresión de cómo le estás entregando tu vida y haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es esa, buscar la propia salvación. Esa es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. Si tú estás siendo víctima de los vicios, si tú estás siendo víctima de aquello que hace de ti un ser humano que no es capaz de sentir la libertad de Dios, de trascender como un hijo de Dios, entonces luchar contra eso. Ahí cumples la voluntad de Dios. Si de no, nuestra búsqueda de Dios es un poquito mentirosa. Hoy vemos nosotros que Jesús es prácticamente llevado al extremo de buscar huir un poquito y alejarse, al menos tomar cierta distancia, porque la gente dice que le llevaba, pero buscando por todo lado, y cuando le encontraba, dice, le querían aplastar. ¿Se han sentido eso a veces cuando mucha gente quiere algo de usted y le aplastan? Eso es cosa seria. Yo de vez en cuando he sentido alguna vez eso, rodeado, por lo menos que te oigan, por lo menos. Entonces uno ya dice, ya no se puede, ¿no? Yo entiendo que así estaba Jesús, les pide a sus discípulos, pónganme en una barca, se aleja un poco y desde allí va a empezar a dar uno de sus sermones. Y empieza Jesús a predicar. Que nuestra búsqueda no sea entonces solamente por buscar el milagrito, que de hecho Dios hace los milagros en nuestra vida. Yo soy un convencido y ferviente creyente de los milagros, pero te repito, no negocies con Él, sino más bien abandónate en las manos del Señor. No voy a contar esto porque sería infiel con alguien hoy día. Está recién pasado este dolor. Entonces más bien les contaré en otra ocasión. Me venía la lengua. Decir que Jesús entonces en su predicación realiza dos tipos de cosas. La palabra sí es útil y esa es la que utilizará Jesús en el sermón. Jesús hace presente el reino de Dios predicando, pero la otra forma es con sus obras. Predicación y obras en Jesús siempre van de la mano, y en esto San Marcos es experto en presentarnos cómo Dios hace presente el reino de Dios, predicando con las palabras, pero más de las palabras, con las obras que demuestran el verdadero cumplimiento de esa palabra. Y hoy día dice, ¿no es cierto?, todo lo que realizaba. Pero si bien es cierto la multiplicación de los panes, este milagro que acabamos de escuchar en esta semana y con la que Jesús da inicio a su vida pública en San Juan, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. O sea, todos estos milagros, y habrán más, sanación de leprosos, sanación de ciegos, resucitaciones de muertos, todos estos milagros en la gente provoca que le busquen al Señor. Y el Señor es claro que aparte de todos estos milagros, que lo hace, y lo hace con amor de Padre porque es nuestro papá, hay uno más grande, que es el que Marcos insiste hoy, y es tal vez la mejor manera de pedirle que Dios obre su voluntad en nosotros. ¿Cuál es? El alejarnos del mal, los famosos exorcismos. Vean cómo dice, escuchen esta parte. Todos los que tenían algún mal se le echaban encima para tocarles. Ya, eso es algún mal.
me duele la pipa, me duele la cabeza, me duele la pata, como queramos decirle. Tengo problemas financieros, tengo problemas de relación, tengo problemas psicológicos, tristezas en el alma, estoy con problemas maritales, estoy con problemas con mis hijos, estoy con problemas con mi novio, con mi novia, porque eso también hace sufrir a los huambras, no crean. A veces los papás se enervan sin motivo con los hijos, tanto que sufre por ese huambra, cosa que no vale. ¿Cómo sufrías tú? A cada uno le duele el dolor y no te metes a quejarte. Pues son así, ¿no? La hija, el hijo están muriendo por una tontera que puede parecerle al viejo, pero es que en esa edad esa tontera es un mundo. No sé quién necesita eso hoy día, porque eso no tiene nada que ver con el sermón, pero lo puede estar necesitando, ¿no? Si usted se da cuenta, es así. A veces vamos a juzgar al otro por mi sentir y no por el sentir del otro. Entonces, todos estos males, todos, ahora si volvamos al sermón, que Dios se preocupa de nosotros. Aquí en San Marcos van a verse opacados cuando dice, cuando todos los poseídos de espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Aquí no estamos entendiendo que el exorcismo no tiene nada que ver con las películas de Hollywood. Padre Marcelo empieza a levitar y todos ustedes de rodillas y quisha Satanás, y ustedes dan un grito y se retuercen. Esas son las ridiculezas que a veces uno ve de católicos. Cuidado. Lindo fuera poderle solo encontrar así al mal. No digo que no haya casos muy excepcionales, quitando todos los que son psicosis, quitando todos los que son problemas de consumo, quitando todo lo que son esquizofrenias, quitando todo lo que son rayes, sugestiones, pues hay el mal, eso no lo vamos a negar. Pero a ver, cuando nos dice todos los poseídos por espíritus inmundos se echaban a los pies de Cristo y reconocían que era el Hijo de Dios. Aquí hay algo enorme. Ni el más grande mal, ni el mismo demonio no van a reconocer quién es el que puede más y quién es ante el que hay que postrarse. Y nosotros, los seres humanos poseídos de espíritus inmundos, aquello que no es de Dios, sino aquello que nos animaliza, ¿ante quién nos arrodillamos? Hasta el mismo demonio sabe que hay que arrodillarse ante Dios y reconocerle a Jesús. Y el mundo es capaz de hacer lo que quiera. Nosotros muchas veces somos bien serviles con el jefe porque me da un poco de plata. Somos serviles con el poder. Somos serviles con aquellos que tienen autoridad. Somos serviles para conseguir nuestros intereses. Y no nos importa arrodillarnos. Yo suelo poner un ejemplo a veces. Yo he mirado gente borracha recogiendo colillas del piso, fumadas y metidas en la boca por otro, por el vicio, para poder tener. Nunca he tenido la oportunidad de estar con quienes inyectan y comparten agujas de la basura, eso no lo he visto. No lo he visto, pero me imagino que la droga les lleva a eso. He mirado sí otros autodestruyéndose a sí mismos con la droga esta del cocodrilo. ¿Y para qué ir muy lejos en nuestro país? La marihuana, la base, el crack, hacen mucho daño. Y tú les ves muchachos, y ni se digan nuestros borrachitos sociales, esos de todo fin de semana, de cada fiesta, del perro de toda boda, que se arrodillan ante el licor y se pelean con todo mundo. Si ves, espíritus inmundos reconocen que Dios es Dios. ¿Qué te pasa a ti que no te arrodillas ante Dios para pedirle el gran milagro que te libere de eso malo? Para algunos es la lengua, el espíritu inmundo que les domina. No tienes que verle con cachos y rabo, no va a oler azufre, no va a temblar este lugar, no se van a encender y apagar las luces. Ya quedamos que el Padre Marcelo no va a levitar. Pídele a Dios eso, arrodíllate ante el Señor. Hoy es el momento en que descubramos al Santísimo para recibir la bendición final de Él, como lo hacemos cada jueves. Dile, aquí estoy, Señor, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que quiero sentir que yo soy valioso, que tú quieres romper de mí todo esto.
quiero ofrecerte, a ejemplo de tu sacerdocio, no cosas exteriores. Quiero ofrecerte mi vida y a partir de hoy empezar a cumplir tu voluntad en cada detalle para que me liberes de todo lo que no es tuyo, de todo lo que no viene de ti y me hagas un hombre libre del mal. Y bajo este parámetro y esta idea, no habemos un solo ser humano en este templo, en esta ciudad, en este país y en este mundo, que no necesitemos ser liberados de Dios con su infinito amor y misericordia. ¿Sí está claro? Entonces nada de andar viendo cachos y rabo. Evita que entre en ti ese mal que te hace inmundo. Que así sea. Amén. Amén. Bendiga el mundo entero y de una manera muy especial. Les bendiga a ustedes en sus penas, en sus alegrías, en su salud, en su trabajo y sobre todo en su familia. Les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.